Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver un tema nuevo, que es el ámbito de las variables en JavaScript. Y también vamos a estar viendo dentro de la guía lo que es el hosting en JavaScript. Vamos a comenzar con el ámbito de una variable. ¿Qué es lo que es el ámbito de una variable? El ámbito de una variable o también llamado scope, es lo que la accesibilidad, o sea, que tenemos en un ámbito, en un bloque, puede ser en este caso, qué tanto podemos acceder a una variable, ¿sí? Es decir, hasta dónde llega el alcance de esa variable. Aquí si el ámbito de una variable en JavaScript se refiere a la parte del programa en la que dicha variable es accesible. La comprensión del ámbito es fundamental para entender cómo funcionan las variables en JavaScript y cómo se manejan los valores almacenados en ella. Hay diferentes tipos de ámbito. Hay un ámbito que es el local y un ámbito que es el global. Vamos a ver primero el ámbito global. El ámbito global se refiere al espacio en el que una variable está disponible en todo el programa. Cuando declaras una variable fuera de cualquier función o bloque de código, se convierte en una variable global y se puede acceder a ella desde cualquier parte del programa. Esto sucede mucho cuando utilizamos var. Var es que yo entiendo que es la única variable que es global, ¿sí? Que cuando nosotros, por ejemplo, como tenemos acá este ejemplo, podemos acceder desde cualquier parte del programa, sea dentro de una función o fuera de una función. Por ejemplo, esto, la variable var, cualquier variable que declaremos con var, vamos a tener acceso tanto dentro de la función como fuera de la función. Por ejemplo, acá vemos que la variable hola, que está dentro, perdón, la variable nombre, que está siendo llamada acá dentro de esta función, para que entendamos primero cómo nosotros definimos un ámbito. Lo vamos a definir de acuerdo al bloque. Un bloque de código siempre es esto, lo que está entre llaves. Por eso, lo que está dentro de este bloque, acá dentro de este bloque que está dado por una función, estamos llamando a esta variable que está fuera de la función, ¿sí? O sea, no la declaramos dentro de estas llaves a la variable nombre, ¿no? La declaramos fuera de estas llaves, y por eso está acá arriba. Y si yo estoy llamando a esa variable que está afuera es porque y tengo accesibilidad, o sea, tengo acceso a esa variable, es porque esta variable es global. O sea, la puedo acceder fuera de un bloque o dentro de un bloque, ¿sí? Por eso es global, porque está globalmente disponible. Ahora después está el ámbito local. El ámbito local se da, por ejemplo, cuando estamos dentro de lo que es, cuando se declara la variable solamente es accesible dentro de estas llaves, dentro de este bloque de código que vendrían a ser estas llaves que están dentro también de esta función saludable. Por ejemplo, bueno, el ámbito local se refiere al espacio en el que una variable solo es accesible dentro de una función o bloque de código específico. Cuando declaras una variable dentro de una función, se convierte en una variable local y solo se puede acceder a ella dentro de esa función. Bueno, acá vemos que la variable mensaje está dentro de este bloque de código que está dada por la función saludar, ¿sí? Y que acá dentro de esta variable, dentro de esta función, la creamos, o sea, definimos la variable y la llamamos dentro del mismo código. Pero si yo intento llamarla fuera de este bloque de código, esa va a salir un error, que es indefinido.
Para que quede un poco más claro esto, vamos a ir al ejemplo. ¿Sí? Yo ya me tomé el trabajo. Vamos acá. Ya me tomé el trabajo de hacer el archivito todo listo. Para que vayamos adelantando un poco. Y veamos. Yo acá adentro, si quiero tener lo que es una variable global, vamos a poner global, sí, vamos acá. Y llamo una función que se va a llamar saludar, donde no va a tener parámetros, y le digo que vamos a bueno, doy una variable y vamos a concatenar con esto, vamos a decir, global, ¿sí? Si yo acá en este, sí, yo llamo la función global, ejecuto, vamos a, sí, y nos equivocamos. Perdón, no veo la diferencia. Este, no entiendo cuál es la diferencia, pero así funciona. Esto. Entonces,
vemos que creamos la variable, la definimos, ¿sí? Y acá dentro de esta función estamos llamando a una función que está fuera. Entonces, al ser global, tener acceso, si lo llamo acá, también tendría que también funciona. Acá lo estoy llamando fuera de lo que es el ámbito, que el ámbito lo definen las llaves. Y si yo quiero acceder dentro de este bloque a esta variable que está declarada afuera, también me permite porque es una variable global. ¿Sí? Bien. Si yo esto lo defino por let, ahora, si yo bloqueo el ámbito local, vemos que es la palabra, que es la variable mensaje, está definida dentro de lo que es este bloque de código y lo estamos llamando dentro de este bloque de código. Pero si yo intento llamarla fuera de lo que es el bloque del código, me tiene que dar un error. Entonces, vamos a comentar esto, para que veamos, lo que me dice mensaje no está definido. Y me dice la línea de código 19, que es esto. ¿Por qué? Porque estoy intentando acceder a algo que está dentro del bloque de código solamente, ¿sí? Si yo ahora accedo solamente desde adentro, pero tendría que ya llamar la función desde afuera. Entonces, como sí está definida dentro de las llaves y está llamada, lo puedo llamar dentro de la llave y se me va a permitir. Ahí dice, hola, bienvenido. Bien. Después, el problema de la declaración de variables sin la palabra clave var, let o const. Es importante tener en cuenta que si declaras una variable sin utilizar la palabra clave var, let o const, o sea, solito, por ejemplo, saludar igual a hola, si yo pongo, le llamo acá a saludar, esto vamos a ver que si funciona, o sea, ver qué pasa, no la estoy declarando con nada, no la declaré ni con const, ni con let, ni con var, ¿sí? Acá en la documentación dice que no se recomienda hacer eso. Si declaras una variable sin utilizar la palabra clave var, let o const dentro de una función, esa variable se convertirá automáticamente en una variable global, ¿sí? Bien. Conclusiones, el ámbito de una variable en JavaScript define su alcance y determina dónde se puede acceder a ella, ¿sí? Dijimos que el scope, o sea, o el ámbito, está determinada por los bloques de código, ¿sí? Si está dentro de un bloque, tiene solamente alcance global, alcance local, y si está afuera de un bloque, es global. Las variables globales están disponibles en todo el programa,
Las variables locales solo están disponibles dentro de la función o bloque de código en el que se declara. Es importante utilizar las palabras clave var, let o const al declarar variables para evitar problemas de ámbito y garantizar un código más limpio y mantenible. Acá tenemos un pequeño ejercicio que es sencillo. Dice, crea una calculadora sencilla utilizando funciones en JavaScript. La calculadora debe ser capaz de realizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Define una función llamada sumar que tome dos números como parámetros y devuelve la suma de los mismos. Esto ya lo hicimos anteriormente en la clase anterior. Después dice, define una función llamada restar que tome dos números como parámetros y devuelve la resta del segundo número al primero. Después dice, define una función llamada multiplicar que tome dos números como parámetro y resuelva el producto de los mismos. Define una función llamada dividir que tome dos números como parámetro y devuelva el cociente de la división del primero por el segundo. Esto se los dejo como tareita para que ustedes lo hagan con más tiempo. Así tenemos Hay un ahora. trabajo práctico para hacer eso también, acá, de tarea. Entonces ya estaba en el campus y yo no lo vi. Y yo no me acordé. A ver, veamos. Es el ejercicio número 2, profe, de JavaScript. A ver, a ver. Y los condicionales, es el que dice dos, el que Sí, decimos sí, más. sí. Bien. Sí, pero es diferente. Es Ah, diferente porque este es una calculadora donde vos tenés que usar condicionales y acá ya estamos usando lo que son funciones. En el primero no se utiliza muchas funciones. En este sí. En este que dice practicamos condicionales, también es una calculadora para calcular el IMC, pero este es otro, una calculadora que si quiere lo podemos hacer acá en clase, si es que queda tiempo después de ver esto del hosting, lo hacemos un ratito, pero no es tan complicado porque es simplemente hacer la misma. Si haces la primera de la suma, va a ser el resto. Bien, ahora vamos a pasar a a ver lo que es el hosting y ya después si queda tiempo hacemos el ejercicio. Y si no, quedará para la casa. Bien, y lo que es el hosting. El hosting en JavaScript es un comportamiento que ocurre dentro de lo que es la fase de compilación del código, ¿sí? Significa que las declaraciones que tenemos de las variables y las funciones se van a mover hacia arriba, hacia un ámbito hacia arriba, antes de ejecutar el código, ¿sí? Bueno, veamos lo que dice acá. El hosting en JavaScript es un comportamiento especial que ocurre durante la fase de compilación de código. Se refiere al movimiento de las declaraciones de variables y funciones hacia arriba en su ámbito actual. Aunque pueden parecer confuso, entender cómo funciona el hosting puede ayudarte a evitar errores como ¿sí? el hosting con las variables. En JavaScript, cuando declaras una variable utilizando la palabra clave var o let, la declaración se mueve automáticamente al comienzo de su ámbito actual durante la fase de compilación. ¿Sí? O sea, nosotros podemos ver, era un ejemplo que ponía ayer la clase pasada, nosotros podemos declarar eh, una variable que se llame nombre y que tenga José, por ejemplo.
Y lo más normal sería que lo hicimos todo este tiempo es llamar console.log a nombre. ¿Sí? Y si yo voy acá y me trae Jorge. O sea, esto es lo que venimos haciendo desde antes. Pero ¿qué pasa si yo lo llamo antes? A esta variable antes de definirlo. Si, si no me va a tirar un error, lo que sí va a pasar, o sea, sí me va a dejar llamar la variable José a la variable nombre, pero ¿qué pasa? No me lo va, no me va a definir la variable, o sea, no le va a poner el contenido, el valor que yo le estoy poniendo, sino que va a ser un defined, o sea, va a ser un valor indefinido. Bien, esto será indefinido. Yo sé que es confuso porque normalmente tiene mucho más sentido llamarlo después. Y pensamos que si lo llamamos antes vamos a tener un problema. En realidad no es que tengamos un problema, sino que solamente no se lo define. En el caso de var, ahora comentemos este y pongamos let. A ver qué pasa. Si yo pongo let, lo más probable es que no me deje. ¿Sí? Con let directamente me va a tirar un error y me va a decir, no, no lo podés llamar antes, no me puedes llamar esto porque todavía no existe. ¿Sí? Si acá dice, no se puede acceder a nombre antes de su inicialización. Ese es el mensaje traducido. ¿Sí? Y si lo hacemos run const, va a pasar lo mismo. ¿Eh? Lo mismo. No se puede acceder a nombre antes de su inicialización. Entonces, teniendo lo que son el hosting en lo que es referente a variables, cuando definimos las variables con var, si nos permite, o sea, si hace el hosting de esas variables y si nos permite tenerlas, pero no nos permite definirlas, ¿sí? O sea, sí las declaramos, pero no las definimos, definimos. Pero con el Eticon Const directamente no nos deja hacer ese hosting con las variables, ¿sí? Y algo que había dejado claro la clase pasada, o espero que ya quedó claro, que el hosting es una cosa y el hosting es otra. El hosting, yo sé que hay una letra de diferencia que está ahí, pero el hosting es de esto que estamos viendo ahora, que esta función que tiene este comportamiento que tiene JavaScript, y el hosting es donde nosotros queremos alojar nuestro sitio web para que sea visible para el mundo, ¿sí? Bueno, hago esa aclaración dentro de esto porque no quiero que haya confusión. Bien. Vamos a hacer esto. Vamos a borrar esto. Vamos a descomentar José. Y acá vimos que si yo lo declaro antes, es el indefinido, pero si yo esto lo copio y lo pongo acá, vemos que lo que hace primero es, si lo define, esto sería, vamos a poner acá, primera impresión por sola,
sería la segunda. Entonces, este es el primer impresión por consola y esta es la segunda y esta es la variable, ¿sí? Esta es la variable nombre. Entonces, en la primera impresión por consola vemos el comportamiento este del hoisting, en donde se lleva hacia el nivel más arriba de compilación, o sea, es cuando... A ver, para esto hay que entender un poquito cómo funciona, eh, un poco más dentro del núcleo del que el funcionamiento de Java. Si nosotros antes, o sea, si bien nosotros no lo vemos porque es muy rápido lo que pasa, son milisegundos lo que se demora en procesar la información, nuestra computadora y el programa y el lenguaje, pero antes de lo que nosotros hacemos, o sea, escribimos todo este código y lo queremos mandar acá al navegador, nosotros lo vemos que es muy rápido, pero en realidad se compila todo ese código, es como que em, se pasa al lenguaje máquina, por decir así, todo este lenguaje de JavaScript se lo compila y se lo pasa por todo un proceso para que sea entendible por la máquina y la máquina devuelve el resultado. Bueno, en esa compilación es donde sucede esto que se llama hoisting. Eso tenemos que tenerlo claro, porque si no, no vamos a entender o no van a saber a qué me refiero yo cuando digo compilación. O sea, ese proceso que hace el lenguaje para transformar o transpilar de lo que es el lenguaje que es el que nosotros entendemos como humanos, lo transpila, hace una transpilación, una transformación de lo que es este código al lenguaje máquina. Ese proceso se llama compilación del código. Y en esa compilación es donde sucede esto del hoisting, en donde se lleva a todas las variables, se les lleva a un ámbito superior a todas las otras cosas, lo que son las funciones y las variables son lo que se llevan arriba. A ver si puedo hacer un dibujito. Bien. Por ejemplo, nosotros declaramos una variable acá, este es nuestro código, ¿sí? Este es nuestro código. Este es nuestro código. Vamos a hacer como si este fuera todo este ámbito, sería esta sería toda la compilación de nuestro código. Nuestro código está acá abajo. ¿Qué es lo que pasa cuando hace la compilación de nuestro código en JavaScript? A esto es todo lo que son, de este código saca todo lo que son las variables y funciones, ¿sí? Y las lleva a este otro ámbito. Saca todas las variables y las funciones de este código, de nuestro código, y las lleva hacia acá. ¿Sí? Sabe de todo esto, todo el código que nosotros tenemos escrito, lo saca, separa todas las variables y funciones y las lleva hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa?
cuando las llevas hacia arriba, hacia lo que es la compilación, vamos a poner acá fuera, esto es la compilación. ¿Sí? De la compilación del código. Entonces, en esa compilación de código, de nuestro código saca las variables, las funciones y las lleva hacia allí. Todo el resto queda ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con esto, lo que hace la compilación es dejar disponible para su uso lo que son las variables y las funciones, ¿sí? Las variables son solamente las variables de bar, let y const, y hemos visto que no no tienen, no tienen hosting, no funciona el hosting con ellas, sino que solamente las variables que son declaradas con var, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo acá, chiquito. A ver si lo mismo. Tenemos que ya esto. Y si esto lo hacemos con const, por ejemplo, esto, pasamos por acá. Si lo hacemos con const, y pongo nombre, y lo llamo acá, y dice que no se puede acceder. Bien. Y lo dejamos ahí para que quede en el código. Bueno, y con Leti también va a pasar lo mismo. Leti const tiene el mismo. Ahora con las funciones, ¿qué pasa con las funciones? Si yo pongo, por ejemplo, vamos a hacer una función que se va a llamar mi función, va a tener parámetros y solamente va a ser un parámetro. Si yo esta función la llamo antes de ser declarada, o sea, acá hago una función y la llamo, la invoco, la ejecuto antes de ser creada, también va el host en JavaScript va a funcionar de la misma manera que con var. Las va a llevar a ese ámbito, va a detectar que esta es una función, ¿sí? Entonces ahora es una función, la llevo también para allí. Entonces si yo la voy y la voy, vemos que el resultado es hola mundo, que es lo que hemos puesto en el console. Así que bueno, en resumen, significa que las declaraciones de las variables y las funciones se mueven hacia la parte superior de su ámbito dentro de la fase de compilación. Así que eso nos permitiría poder utilizarlas incluso antes de que sean declaradas en código. Así que, bueno, esto también lo voy a dejar comentado. Esto, ya ponerlo comentario para que se vea que esto es de hosting y esto sea de
Bueno, nos quedan 20 minutos. Creo que tenemos tiempo. Entonces ya se los paso un ratito también. Y bueno, hosting con funciones, es lo mismo que vimos recién. La importancia de comprender el hosting y la conclusión. Vamos a hacer primero el ejercicio este de ámbito de variable. ¿Qué dice? Tengo una función llamada sumar. Voy a hacer el ejercicio de ámbito. Vamos a crear una función llamada sumar, que tome dos números como parámetros, A y B. Ahí le tomo dos variables y devuelvo la suma de los mismos. Vamos a hacer un retorno de A más B. ¿Sí? Y si acá llamamos a sumar y lo ejecutamos, tenemos que pasar un número de 3 más 6. Y acá podemos hacer hacemos el eje B suma. Algo así. Número. Acá, ahí está. 9. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Declaramos una función sumar, en donde toma dos parámetros, el A y el B, y le dijimos que retorne la suma de A más B. Entonces, como nosotros le pasamos los dos parámetros dentro de la función sumar, o sea, llamamos a esta función sumar, que la estamos imprimiendo por consola, le damos los dos parámetros que queremos sumar, 3, 6, puede ser 5 y 6, y eso es lo que va a sumar, ¿sí? Y bueno, y esto sería lo mismo para todo cálculo, porque después nos pide una función restar, que también haga lo mismo. Sería muy parecido a esto. Restar, A y B, y acá restamos. Restar. Después creo que me pide una que se va a multiplicar. Para que vean que el ejercicio era muy simple. Vamos a multiplicar y otra que sea dividir.
función dividir. Y acá está dividimos. Entonces, vamos a poner números 5 y 6. Vamos a poner 8 y 6. Bueno, ya está. Acá podemos poner un mensajito también. Lo podemos concatenar así o con el más. O vamos a utilizar algo que no lo hicimos hasta ahora, que creo que va a quedar mejor. Es tampoco. Estas son las ¿cómo se llama? Tildes invertidas, que podemos poner que es el resultado de la suma es, acá ponemos signo peso, las llaves, y podemos llamar a suma. Y como necesitamos pasar los parámetros, les pasamos los valores por acá. 5, 6. Lo mismo vamos a hacer acá en la resta. El resultado del efecto es, acá ya vamos a restar, le vamos a poner 8 y 6. Resultado de la multiplicación es, ya vamos a multiplicar 4 por 6. Y acá vamos a llamar a dividir, de la división sería 20 dividido 5. Y ahora sí vamos a la consola, vemos que tenemos resultado. El resultado de la suma es 11, en el primer caso, que es 5,6. El resultado de la resta es 2, 8 menos 6 es 2. El resultado de la multiplicación es 24, es 6 por 4, 4 por 6, 24. Y el resultado de la división es 4, que es 20 dividido 5. Y ahí quedaría ya suelto el ejercicio de la pequeña calculadora que habíamos hecho. Podemos hacer también un switch, donde coloquemos todas estas funciones dentro del switch, que se ejecute cada función. Eh, bueno, esta es la clase de hoy. Ya en la clase que viene vamos a ver lo que es el DOM, ¿sí? Quieren ir leyéndolo. Ya nos queda muy poquito, pero muy poquito. Quedan estas dos temitas. Vamos a ver bien qué es lo que es el DOM. Luego de la clase que viene, la otra, ya tenemos que ver lo que es el Bootstrap. Hacemos una práctica y comenzaríamos ya a ver lo que es el trabajo final. ¿Sí? Y si vemos la fecha,
La clase que sigue es 21, la clase después del 21 es el 28, y el 5 de diciembre ya les estaría dando el trabajo final para que lo hagan durante el mes de diciembre y lo puedan entregar cuanto antes. Vamos a tener una rápida introducción en lo que es Git y GitHub para que podamos subir, crear nuestros repositorios, ver los comandos más comunes que se utilizan en Git y en GitHub para tener nuestro repositorio en la nube y poder colaborar entre compañeros. Pero mientras vamos viendo ese tema, van a ir creando ya la aplicación que les voy a pedir el 5 de diciembre, ¿sí? Así que bueno, a ponerse las pilas, puedan ir ya viendo un poquito lo que es esta documentación para que vayamos adelantando un poco y no les sea tan difícil a la hora de empezar a hacer la aplicación y se les haga toda una ensalada. Así que, bueno, esto fue por ahora la clase de hoy y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes, profe.